Yo siempre recuerdo la descripción que hacen de este trío, ¿no? de Jorge Carrera Andrade, de mi abuelo y de Augusto Arias, los tres muy cercanos antes de los viajes prolongados del poeta más importante seguramente de la historia literaria del Ecuador, de Jorge Carrera Andrade. Se los describe a los tres como un rondador, porque Carrera Andrade medía por encima de 1,92 m de estatura. En el Quito de principios del siglo XX era un gigante, ¿no? El poeta cuencano César Dávila Andrade lo describía como un titán contemplativo. Y mi abuelo era de una altura también, yo creo, importante para el Quito de principios del siglo XX. A mí mi abuelo habrá medido cerca de 1,80 m. Y el Augustito, como le llamaban todos ellos, era notable por su baja estatura. Entonces, él debe haber medido entre 1,50 y 1,60 m. Espíritus afines, y existían mecanismos, circuitos para la divulgación, ¿no es cierto?, la participación en esta actividad por parte de otras personas, ¿no? La Casa de la Cultura ciertamente cumplió un papel en ese sentido, pero estaban los bares, ¿no es cierto?, las reuniones de amistad, en las que ciertamente juega un papel importante el alcohol, ¿no? O sea, uno lee sobre esto y de lo que me cuentan mis tíos y mi papá, buena parte de esta cultura literaria también se llevó adelante entre las copas, ¿no? ¿Qué me puedes contar acerca de Sí, esto? pues hay una leyenda familiar, ¿no es cierto?, que yo he visto confirmada en todos los familiares que he entrevistado, que es que la casa vieja de la Ronda, donde nació mi abuelo y se crió junto con sus hermanas, y que estuvo en poder de la familia durante muchos años, en un momento determinado empezó a mostrar los efectos del crecimiento familiar, ¿no? Y era ciertamente una casa muy grande, con un patio enorme, que tenía por atrás acceso a la quebrada de Jerusalén, y en la que todos los hijos de mi bisabuela empezaron a hacer sus vidas familiares y a incorporar sus propios familias, ¿no? Y en un momento determinado la casa ya no alcanzaba para tantas personas, pero claro, mi abuelo, como intelectual y burócrata vinculado a la educación y al periodismo, no tenía recursos y posibilidades de encontrar su propia vivienda, ni sus hermanas. Entonces había un problema ahí como de alcanzar mayor independencia económica, y esto se vio inesperadamente resuelto a través de un hallazgo que hubo en la casa vecina aquella en la que se cría mi abuelo, y es que esta casa había alquilado un pequeño local a un panadero. Entonces este panadero llega, instala su operación, y en el momento de introducir el horno empieza a picar la pared para poder fundir el horno, para producir el pan. Y en el ejercicio de ampliación del espacio físico encontró una olla de oro. Entonces, en la época colonial evidentemente no habían bancos y las personas guardaban sus fortunas en las paredes de las casas de esta forma precaria, y entonces este vecino, se dice, encontró esta olla con oro y estuvo en condiciones de ofrecerle a mi bisabuela un precio por la vivienda, que a su vez fue lo que sirvió de base para que mi abuelo y sus hermanas emanciparse, ¿no? Y encontrar vivienda personal. Con un poco de ese dinero, mi abuelo después hizo un préstamo al seguro y se mudó a La Gasca, ¿no? Donde tuvo su casa propia, donde se criaron mis tíos y mi papá.
y ese fue el escenario de también muchas noches de tertulia con todos los poetas, ¿no es cierto?, del propio Carrera Andrade, ¿no?, que fue amigo entrañable de mi abuelo junto con Augusto Arias. Y bueno, y lo demás es también que la Ronda dista mucho de ser la maravilla arquitectónica que es hoy en día, ¿no? Cuando mi abuelo era niño, era una calle vieja, en un barrio viejo de la ciudad, que daba a una quebrada, que servía como desaguadero, a veces con pestilencias. Lo que me cuentan mis abuelos, mis tíos, con añoranza, es que en la bajada, ¿no es cierto?, el descenso hacia la Ronda, desde la plaza de Santo Domingo, ellos solían, como parte de su diversión infantil, agarraban pedazos de madera y con la cáscara del banano, dice que agarraban y embadurnaban la parte de abajo de la plancha de madera para que resbale sobre las piedras del empedrado. Entonces todos se subían sobre esta plancha embananada y se lanzaban hacia abajo hasta llegar a la quebrada, ¿no? Entonces esa era una de las diversiones infantiles que tenían. Otra dice que la calle se prestaba muy bien para hacer partidos de fútbol, pero que cuando se hacía de noche no veían, ¿no? No había iluminación pública como la que existe hoy. Entonces que lo que hacían era, hacían pelotas de trapo. Entonces con el trapo viejo las amarraban y compactaban y luego amarraban con alambre para que no se deshaga. Y de noche dice que le echaban querosén y le prendían. Entonces jugaban fútbol con, esta me parece una escena así pues como muy poética, muy linda, esta bola de fuego en la oscuridad, ¿no?, que pateaban casi a riesgo de ellos mismos prenderse fuego.